Bueno, muchas gracias a ti, Carlos, y a todos los asistentes a esta reunión por darme la oportunidad de conversar con personas tan interesadas por nuestra historia. Y el tema de la historia, quiero ser muy breve, no lo quiero enfocar de un punto de vista docto ni académico, sino que de un punto de vista más familiar. ¿Y a qué me refiero con familiar? Nosotros tenemos padres, abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, y en la medida que vamos conociendo nuestra familia hacia atrás, podemos tener una historia común y podemos tener también, eso nos permite un objetivo a futuro común. Bueno, la historia para mí es lo mismo, pero de un país, de una patria. Y a mí me preocupaba mucho durante décadas la falta de interés por la historia de Chile. Una falta de interés posiblemente motivada por muchas causas, como puede ser la introducción de nuevas tecnologías que distraen a la gente y que les proporcionan momentos de entretención más fáciles, pero también logré comprender que la historia no estaba olvidada por una casualidad, sino que hay una premeditación para olvidar la historia. Y eso se puede apreciar claramente en los planes educativos desde hace 30 años. Las cátedras de historia que todos tuvimos en alguna oportunidad en décadas anteriores, por lo menos nos daban 4 horas de historia a la semana y teníamos historia universal, historia americana y mucho de historia de Chile. Si hoy día cualquiera de ustedes le pide a un nieto un, un texto de historia de educación media, se van a dar cuenta que la historia de Chile son 7 hojas, una línea de tiempo. Por lo tanto, creo que este olvido por la historia no es un olvido, sino que es algo premeditado para que las nuevas generaciones no conozcan nuestro pasado. ¿Y por qué interesa no conocer nuestro pasado? Porque tenemos un pasado turbulento, un pasado, ¿no es cierto?, como todos los países, con altos y bajos, pero también tenemos un pasado glorioso, un pasado que nos debe enorgullecer. Y al ponerle un velo a este pasado, las generaciones nuevas se van guiando por el universalismo, por el globalismo, por la globalización, donde interesa lo mismo lo que haya ocurrido en Chile en el siglo pasado, que haya ocurrido en Venezuela o en Cuba o en Estados Unidos. Entonces, creo que es muy importante abrir una puerta a la historia y esa ha sido eh, mi misión que me he autoimpuesto desde hace 10 años, cuando comencé con mi primer libro, que me costó mucho publicarlo, pero las editoriales que se mostraban reacias a publicar Historia de Chile, eh, al tener el éxito que tuvo el veterano de nuestra guerra, no por las condiciones del escritor, sino que por las condiciones del protagonista del libro, se abrió una puerta muy grande donde otras personas comenzaron a escribir de historia, como nos gusta a nosotros o como no nos gusta a nosotros, pero escribieron de historia. Y hoy día la historia está bien posicionada como un tema de interés en el mercado nacional y eso a mí me alegra mucho. Y eso me ha hecho a mí estar escribiendo sin pausa desde el año 2012. Llevo 12 años donde nunca estoy sin escribir, termino un libro, hago un contrato por el otro y sigo con el otro, pero siempre dentro de la historia. Porque en la medida que logremos nosotros traspasar un poco este cariño por nuestra patria, estamos poniendo un granito de arena para que tengan una formación un poquitito más sólida los niños de hoy. Eso ha sido mi trabajo en estos 12 años. Eh, 12 años, digo, desde que estoy escribiendo, 10 años desde que publiqué mi primera obra, y, y no voy a parar mientras tenga cabeza y salud, porque creo que es el legado que puedo dejar a nuevas generaciones, que conozcan el heroísmo de Prat,
el heroísmo de nuestros soldados en la guerra del Pacífico, el heroísmo de los marinos en la guerra del Pacífico, etcétera. Y que sepan que hubo mucha gente que estuvo dispuesta a dar su vida por esto que llamamos Chile. Y en todas mis obras trato yo de dejar en claro que la patria es algo que está por sobre todo, no por sobre todo, está Dios y la patria, a mi modesto entender, y que por la patria debemos trabajar nosotros. Tenemos que pensar que somos nosotros un país, pero es un país que no es simplemente un Estado que se administra y que tiene leyes y que tiene habitantes. Somos una gran familia, con diferencias como todas las familias, con peleas como todas las familias, pero somos una familia única y que debe ser indivisible. Yo en todas mis charlas, y volviendo un poco a la introducción que hizo el presidente, siempre toco el tema de la revolución de 1891. Es una revolución que la sigo estudiando y que cada día me deja más convencido que esa revolución, fuera de todos los cambios que puede haber tenido económicos, políticos, etcétera, nos deja una gran enseñanza para hoy. No voy a ir a las causas de la revolución, sino que a las consecuencias de esa gesta. Fue una lucha fratricida, terrible. Por un lado, ¿no es cierto?, estaba el ejército congresista y por el otro lado el ejército constitucional. Se libraron muchos combates muy cruentos en el norte, en Tarapacá, pero los combates más fieros se vivieron en la quinta región, en Concón y en Placilla. Y uno haciendo un recuento de aquellos eh, hombres que murieron en el campo de batalla, fueron más que en la guerra del Pacífico. En la guerra del Pacífico fallecieron alrededor de 14.000 hombres, pero de esos 14.000, casi 9.000 fallecieron por enfermedades. Pero en combate son alrededor de 4.500 a 5.000. En la revolución del 91 fallecieron en combate 4.300 hombres, pero además en, en luchas entre civiles a lo largo del país, la cifra hace que el total se eleve a sobre los 7.000 muertos en acciones violentas durante la revolución del 91. Esa revolución termina, ¿no es cierto?, con la victoria del ejército congresista, apoyado por la gran parte de la Marina, termina con el suicidio del presidente Balmaceda y con la instauración de un nuevo gobierno dirigido, ¿no es cierto?, por el capitán de navío Montt. Termina la revolución y viene una racia muy fuerte, como ocurre con todas las revoluciones. Fueron eliminados del escalafón todos aquellos militares y marinos que habían pertenecido al bando balmacedista, se les juzgó a muchos se les fusiló, y aquellos que no fueron apresados permanecieron en la clandestinidad durante 2 años. La pasaron muy mal, marinos y militares y exfuncionarios del gobierno de Balmaceda. Fue una persecución violenta que comenzó, ¿no es cierto?, en el mismo agosto, a fines de agosto de 1891, pero en 1893 se publica la primera ley de amnistía, que beneficiaba a todos aquellos hombres de tropa y hombres de mar. Y esa gente que estaba presa fue liberada y los que estaban prófugos pudieron volver a la vida normal. A muchos de ellos incluso se les volvió a incorporar en el escalafón de la Marina o del Ejército y quedaron en calidad al margen de la ley y perseguidos todos los oficiales de ambas instituciones. Y en 1894 sale una segunda ley de amnistía que beneficia desde el grado de subteniente o guardia marina hasta el grado de capitán de corbeta o de sargento mayor del ejército. Y esa gente es algunos reincorporados y otros exonerados de toda culpa.
Y al año siguiente, 1895, se publica la ley de amnistía total, donde se beneficia a todo el personal, incluidos generales y almirantes. Y desde ese momento, Chile comienza a marchar mirando hacia el futuro. Toda la gente se olvidó de la guerra civil, toda la gente volvió a sus actividades normales, aquellos que habían sido adversarios en la cruenta guerra volvieron a retomar sus actividades, muchas veces trabajando unidos, ya fuera en las instituciones de la Fuerza Armada o en la política, y Chile hizo una vuelta de hoja y comenzó a caminar hacia el siglo XX. Esa es la enseñanza que a mí me deja y que yo trato de transmitirla, sobre todo en las charlas escolares y universitarias, de cómo una guerra civil tan cruenta, que dejó 7.000 muertos, cuando Chile tenía 2.200.000 habitantes, a los 4 años había sido olvidada, olvidada en términos judiciales, y Chile se volvió a unir. Esos 7.000 muertos, si los proyectamos al año 1973, habrían significado alrededor, viendo el porcentaje de población del año 91 y 1973, habría significado que en los meses del 11 de septiembre en adelante hubiesen fallecido más o menos 10.000 personas, 12.000 personas en la semana del 11 de septiembre, y en total 25.000 personas. Todos sabemos que las bajas son mucho menores, pero han pasado 50 años y este país sigue mirando, a diferencia de 1891, sigue mirando hacia atrás, sigue mirando hacia medio siglo atrás, y no como se hizo, yo diría que sabiamente lo hizo toda la clase política chilena, lo hizo en 1895, borrón y cuenta nueva. Y el país progresó, vino el auge salitrero, vinieron grandes obras, se celebró en muy buena forma el primer centenario de la República, y Chile fue ocupando un sitial bastante destacado en América Latina. Entonces, eso creo que es lo que nos debe dejar la historia, estas experiencias, y decir, ¿por qué no ahora? ¿Por qué ahora no podemos hacer lo mismo? ¿Por qué ya no lo hicimos? Ese es el mensaje que yo quiero dejar cuando hablo de historia, pasado, presente y futuro. Si queremos un futuro, tenemos que tener conciencia de los errores cometidos por cada uno. Eso es indudable, ¿eh? Uno no puede borrar la conciencia, pero también buscar la unión del país. Un país que no está unido jamás va a ser un país de primer nivel. Siempre va a ser un país destruido por lucha intestina, obstruido en todas sus políticas, y eso tiene que terminar algún día. No me quiero extender más para que si alguien quiere hacer alguna pregunta, pero ese era el mensaje.